Bueno, nosotros la semana pasada lo que hicimos, bueno, la otra semana fue estudiar el agua y sus propiedades, ¿no? Estuvimos viendo un poco la estructura molecular del agua y vimos qué consecuencias tenía esta estructura y las interacciones intermoleculares que se presentaban en el agua, qué consecuencias tenían sobre las propiedades del agua. Y estudiamos esas propiedades y la importancia que tenían algunas de ellas para, desde el punto de vista biológico en algunos casos, o en el medio ambiente, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un poco estudiar qué pasa cuando el agua interactúa con otras sustancias, que son distintas del agua. Bueno, acá se van a poner en juego también muchas interacciones que tienen que ver con la naturaleza propia del agua y esta particularidad que tiene el agua de ser una molécula polar y poder establecer puentes de hidrógeno con otras sustancias. Bien, entonces vamos a comenzar. Acá tenemos los contenidos de esta unidad. El agua y su interacción con otras sustancias. Vamos a estudiar sistemas tales como las soluciones, las suspensiones y los coloides. El agua como solvente. Vamos a hablar de solubilidad de sólidos y gases y formas de expresar la concentración. Qué factores afectan la solubilidad. ¿Y qué influencia tienen los solutos y sólidos suspendidos en las propiedades del agua? Propiedades organolépticas, coligativas, la densidad, la conductividad eléctrica, el pH, entre otras, ¿no? Bueno, ustedes verán que acá hay algunos temas que ustedes ya vieron en química general, o sea que en algunos casos se va todo a reducir a un pequeño repaso, un pequeño recordatorio de lo que vieron en química general, un poco más aplicado a lo que es esta química del agua, ¿no? Bien. Bueno, cuando el agua interactúa con otras sustancias, ocurrió hacer una tabla como para sistematizar un poco la información y ver qué pasa cuando el agua interactúa con un sólido. Cuando estamos hablando del agua líquida, ¿no? Vamos a hablar del agua líquida. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua líquida interactúa con un sólido, cuando interactúa con un líquido y cuando interactúa con un gas? Bueno, en el caso de que el agua interactúe con un sólido, pueden pasar dos cosas, que ese sólido se disuelva o que no se disuelva, ¿no? En realidad nosotros sabemos que hay sólidos que se pueden disolver en mayor o en menor medida, que son solubles o que son poco solubles, y hay sólidos que directamente son insolubles. Bueno, si un sólido se disuelve en mayor o en menor medida, lo que se forma es una mezcla homogénea, una solución verdadera, que nosotros sabemos que podemos clasificar en función de su concentración, en insaturada, saturada y sobresaturada, ¿no? Hasta acá son conceptos que seguramente vieron ustedes en química general. ¿Se entiende esto? ¿Venimos bien? Sí. Bien. Bueno, en el caso de que tengamos una solución saturada que tiene sólido todavía, bueno, tendremos un sistema heterogéneo, pero en realidad la fase líquida es una mezcla homogénea, es una solución verdadera que solo está en equilibrio con el sólido, ¿no? Bueno, después podemos generar un sistema heterogéneo. En este caso, estos sólidos que yo estoy poniendo en el agua no se disuelven, pero pueden generar sistemas tan distintos como una solución saturada con exceso de soluto sólido, como decíamos, donde hay dos fases claramente identificables, o se pueden generar otro tipo de sistemas que son heterogéneos, como las suspensiones y los coloides. Bueno, los coloides en realidad están ahí en el límite entre lo heterogéneo y lo homogéneo, pero no dejan de ser sistemas en donde hay dos fases, pero en este caso tenemos mezclas heterogéneas, o sea, las fases, si bien son dos, están finamente divididas y mezcladas, ¿no? Entonces, no ocurre como en el caso de una solución que tiene un sólido abajo, un precipitado, en donde las fases están claramente identificables. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien.
Bueno, después puede ser que en el agua nosotros la pongamos en contacto con otro líquido, con otra sustancia que está líquida. Bueno, acá pueden ocurrir dos cosas: que esa sustancia se disuelva o que no se disuelva, o sea, que se mezcle o que no se mezcle. Como son fluidos, en el sólido es más difícil que un sistema penetre el otro, que una fase penetre la otra, pero en el caso del líquido y el gas, como son fluidos y sus moléculas están libres, es más fácil que los sistemas se mezclen. Bueno, en el caso de que los sistemas se mezclen, se va a formar una mezcla homogénea, que es lo que llamamos una solución verdadera. Y en caso de que no se mezclen, vamos a tener un sistema heterogéneo. Esto pasa cuando los líquidos son inmiscibles, por ejemplo el agua y el aceite, ¿no? Bueno, que pueden darnos un sistema bifásico, o sea, un sistema que tiene dos fases claramente diferenciadas, como si nosotros tenemos un vaso con agua y le agregamos un poco de aceite y nos queda el aceite arriba y el agua abajo, o puede formarse un sistema que en realidad es un sistema que se puede clasificar como coloidal, que sería una emulsión. Una emulsión es un sistema en donde un líquido inmiscible se dispersa finamente en el interior del líquido con el cual no se mezcla normalmente. Las emulsiones son sistemas muy comunes, qué sé yo, la mayonesa es una emulsión. Ustedes, la yema de huevo es un sistema acuoso. ¿Ustedes saben cómo se hace la mayonesa? Yo sí. Aceite, limón. Y necesitas aceite y yema de huevo, ¿no? Sí. La yema de huevo es un sistema acuoso, tiene agua. Y si ustedes le agregan aceite, eso no se mezcla normalmente. Pero si ustedes con agitación y el agregado de algunos emulsionantes, a veces le agregan un poquito de limón, y ustedes con agitación pueden hacer que el sistema que la fase oleosa, en este caso el aceite, se disperse en formas de pequeñas gotículas. No se llaman gotitas porque son más chiquitas todavía, son gotículas, en el seno de la fase acuosa. Entonces, queda una emulsión. Que a simple vista parece algo homogéneo, pero en realidad, si uno lo mirara muy, muy, muy de cerca, con un microscopio, a veces, o un microscopio bastante potente, va a ver la fase acuosa y pequeñas gotitas en donde están dispersas la fase oleosa. Y esa fase oleosa se dispersa en forma de gotitas que son más grandes, que hay muchas moléculas ahí adentro, no es que es una molécula, una gotícula, ¿se entiende? Hay mucho, es un agregado de moléculas. Bueno, eso es una emulsión. A veces, si ustedes tienen agua y aceite en una botella y agitan mucho, vieron que se dispersa una en el seno de la otra, se forma algo como blanco, pero después tiende a separarse. Las emulsiones también son sistemas bastante inestables, en la industria son muy utilizados, y para que sean más estables, se le agregan agentes emulsionantes que ayudan a que las emulsiones no se rompan. Si ustedes la mayonesa la baten de más, el sistema se rompe, se separa la fase oleosa de la acuosa y es lo que se dice que se corta la mayonesa, ¿no? Lo mismo pasa con la crema de leche cuando ustedes la baten. ¿Nunca batieron crema de leche para hacer crema chantilly? La crema de leche es una emulsión también, en donde están hay grasas de la leche mezcladas emulsionadas con el suero. Si ustedes lo agitan mucho, lo baten mucho, pueden hacer que esas gotitas se empiecen a adherir unas a otras y se separan. Entonces se rompe la emulsión y les queda por un lado la manteca y por el otro lado el suero, ¿no? Cuando hacen la crema chantilly, se les corta y queda con esa textura grasosa. ¿Nunca les pasó? Sí, ¿Nunca entraron a la cocina? ¿Nunca hicieron mayonesa? ¿Nunca hicieron crema chantilly ustedes? Bueno. Y están estudiando, José, ahora. Todavía no empezaron a cocinar. Bueno, y por último, tenemos casos en donde también podemos mezclar el agua líquida con gases, ¿no?
Si el gas se disuelve, tenemos una mezcla homogénea. Y hay casos en donde tenemos sistemas heterogéneos también, en donde dentro del líquido hay gases en forma de burbujas. ¿Vieron cuando tienen una botella de soda? Cuando está cerrada, la presión es tal, ya vamos a estudiar este tema, la presión es tal que adentro ustedes ven una sola fase, ¿no? Pero cuando lo abren ya se ven dos fases, se ve una fase gaseosa y una fase líquida y una fase gaseosa, que intenta escapar del líquido. Bien, vamos a estudiar un poquito algunos de estos sistemas desde el punto de vista químico, porque después son sistemas que ustedes son modelos, los que vamos a ver que ustedes van a poder aplicar en el campo, ¿no? Cuando tengan que estudiar un curso de agua natural, por ejemplo, o algún acuífero, algún agua subterránea, etcétera. Bien. En principio vamos a estudiar las soluciones, ¿sí? Las soluciones acuosas, que ya hablamos la otra semana del poder disolvente que tiene el agua, ¿no? De poder disolver sustancias que son polares, sustancias que son iónicas. Bueno, el proceso de disolución del agua, de un soluto, que es soluble, es un proceso en el que ocurre estas cuestiones, ¿no? Que nosotros vemos acá. El disolvente y el soluto se mezclan en forma homogénea. Ese soluto puede ser un sólido, un líquido, un gas, y este proceso, si bien puede ser exotérmico o endotérmico, se ve impulsado por un aumento de la entropía. No sé si ustedes se acuerdan de química general, de haber estudiado la entropía. Por lo tanto, generalmente estos procesos tienen variaciones de energía libres negativas, o sea que se ve favorecido el proceso de disolución, ¿sí? Ustedes recuerden que el universo tiende al desorden, entonces la mezcla de dos sistemas es un proceso, así en esta forma en la que estamos viendo, un proceso que generalmente se ve termodinámicamente favorecido. Ahora, en el caso de las soluciones acuosas, nosotros sabemos que esta interacción se ve favorecida, este proceso se ve favorecido cuando la interacción es de tipo puente de hidrógeno o ion dipolo, o dipolo-dipolo. Bien, y en algunos casos vamos a ver también que en el agua pueden disolverse algunas sustancias, en este caso, bueno, moleculares, por ejemplo, en donde no hay fuerzas intermoleculares más que las fuerzas de London, ¿no? Y ahí, bueno, lo que se forman son dipolos inducidos, y eso ayuda a que se disuelvan. Bueno, algunas cuestiones interesantes de las soluciones acuosas. Nosotros vamos a focalizarnos en lo que son, si bien las soluciones ustedes saben que pueden estar en cualquier estado de agregación, hay soluciones líquidas, soluciones sólidas, soluciones gaseosas, con solutos líquidos, sólidos, gaseosos. Nosotros nos vamos a centrar en lo que son las soluciones acuosas líquidas, ¿sí? Soluciones acuosas líquidas. Bueno, estas soluciones acuosas tienen algunas propiedades que a nosotros nos interesan mucho analizar. En principio, las soluciones, recuerden, cumplen la ley de conservación de la masa. Si ustedes mezclan una determinada masa de solvente con una determinada, que en este caso es el agua, con una determinada masa de soluto, la masa total de la solución es igual a la suma de las masas que mezclé, a la suma de la masa de solvente más la masa de soluto, ¿sí? Bueno, esto no siempre ocurre con los volúmenes, Las masas son aditivas, pero los volúmenes no siempre son aditivos. No siempre, si yo mezclo 1 litro de una solución con 1 litro de otra solución, la suma va a ser 2 litros. Eso no estamos seguros. Los volúmenes tienden a ser aditivos cuando las soluciones son muy diluidas. Cuando las soluciones son diluidas, los volúmenes tienden a ser aditivos y a veces es una suposición que adoptamos para poder resolver determinados problemas. Sabiendo que puede no ser tan cierto, adoptamos igual la suposición de volúmenes aditivos porque si no hay determinadas situaciones problemáticas que no podemos resolver. ¿Se entiende? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, José. Sí, profe.
¿Sí? Bien. Otras propiedades de las soluciones acuosas es que, bueno, las propiedades el hecho de disolver un soluto en el agua cambia las propiedades del solvente puro, o sea, las propiedades organolépticas puede que ya no sean las mismas, que no tengan el mismo olor, el mismo color, el mismo sabor, la densidad seguramente va a cambiar, la densidad de la solución no va a ser igual a la densidad del solvente puro, y también hay una serie de propiedades que son particularmente interesantes, que son las propiedades coligativas. Ustedes ya las estudiaron en química general e inorgánica, ¿sí? El ascenso bulloscópico, el descenso crioscópico, la presión osmótica, que estas propiedades coligativas tienen la particularidad de que no dependen de la naturaleza del soluto, o sea, de la identidad del soluto, sino que dependen de la cantidad de soluto que yo haya disuelto en el sistema. ¿Se acuerdan de esto? Sí, no, me acuerdo yo. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, también vamos a mencionarlo porque es interesante tener en cuenta cómo se ve afectada estas propiedades del agua por la presencia de estos solutos. Bueno, y otra propiedad importante que tienen las soluciones acuosas es una propiedad que es común a todas las mezclas, es que tiene composición variable, ¿no? La composición porcentual de soluto y solvente es variable, y eso se traduce a través de una propiedad que yo asigno a la solución, que es la concentración, ¿sí? La composición porcentual del sistema, o sea, cuál es la relación que hay entre soluto y solución, yo la expreso a través de la concentración. Esto ya también ustedes lo estudiaron en química general e inorgánica, el porciento de masa en masa, el porciento de masa en volumen, gramos por litro, molaridad, fracción molar, partes por millón, partes por billón. Son distintas formas de expresar cuál es la composición del sistema, de expresar qué proporción hay de soluto en respecto de la solución. ¿Se entiende este concepto? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, quiero que hablen y digan cosas porque dentro de un ratito les voy a mostrar algunos gráficos y lo van a tener que interpretar ustedes. Bueno, si ustedes recuerdan, en química general habíamos visto, espérenme que... Vamos al pizarrón. Habíamos visto que uno podía expresar la concentración de distinta manera, y que para pasar de una forma de expresar la concentración a otra, uno podía aplicar factores de conversión, en este caso multiplicar por la densidad de la solución, para pasar del porciento de masa en masa a porciento de masa en volumen, multiplica por la densidad, para pasar del porciento de masa en volumen a gramos por litro, multiplica por 10, para pasar de gramos por litro a molaridad, divide por la masa molar. Y bueno, y para hacer el camino inverso, dividimos por la densidad, dividimos por 10, y dividimos por la masa molar. Perdón, multiplicamos por la masa molar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí, Sí. profe. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces no tendríamos problemas de hacer algún cambio de unidades frente a alguna situación problemática, ¿no? Donde nos dan, qué sé yo, la concentración molar y nosotros tenemos que pasarla a gramos por litro. Bien. Me interesa ahora que nosotros veamos otras, bueno, y también vieron parte por millón, parte por billón, seguramente, y fracciones molares. A mí me interesa ahora que nosotros veamos otra forma nueva de expresar la concentración, que no han visto en química general e inorgánica,
que es equivalente por litro, o normalidad. ¿Mm? Si bien es una forma de expresar la concentración que está bastante en desuso y desaconsejada por la IUPAC, a nosotros en particular nos va a servir para una cuestión relacionada con la interpretación del análisis de agua y de la composición de aniones y cationes que tiene el agua, que eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué es un equivalente? Bueno, ahí tenemos las distintas formas de expresar la concentración y qué significa cada una. Yo se los dejé ahí a modo de repaso. Ahora bien, ¿qué es la concentración en equivalentes por litro? Bueno, para el caso de los iones, vamos a hacerlo muy práctico, porque la definición de equivalente se puede hacer de distintas maneras, teniendo en cuenta qué reacción química uno tiene, con qué reacción química uno está trabajando, si está trabajando con transferencia de electrones, si está trabajando con transferencia de protones oxidrilos, es decir, qué tipo de reacción química tiene. En el caso de los iones, de las concentraciones de iones, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, el peso equivalente de un ion es la masa que posee un mol de carga. Es la masa de iones que posee un mol de carga, sean esas positivas o negativas, dependiendo del ion de que se trate. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para obtener el peso equivalente de una especie química? Dividiendo la masa molar por el número de cargas que posee. Por ejemplo, ¿ustedes pueden ampliar mi video para ver el pizarrón sin que yo tenga que dejar de compartir? A ver. Sí, haciendo clic sobre tu video se amplía. Sí, bueno, entonces no tengo que dejar de compartir. Vamos al pizarrón entonces. Bueno, entonces, la masa equivalente, o peso equivalente, lo definimos como la masa molar dividido el número de cargas. Esto es una definición muy casera, ¿no? Muy yendo a lo práctico. Por ejemplo, si yo tengo ácido sulfúrico, yo sé que el ácido sulfúrico se disocia generando el sulfato y 2 protones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la masa molar del ácido sulfúrico es 98 gramos por mol. Como se forman el catión, ¿no? Perdón, el anión tiene 2 cargas negativas, el peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser 98 dividido 2. ¿No? ¿Se entiende? Y la unidad es equivalentes. Perdón, es gramo sobre equivalentes. ¿Está? Pero nosotros vamos a trabajar con aniones y cationes. Entonces, por ejemplo, el calcio, que tiene dos cargas positivas. Yo sé que la masa atómica del calcio es 40 gramos por mol, ¿no? Entonces, el peso equivalente va a ser 40 gramos sobre mol sobre 2, que es la carga, que serían 2 equivalentes por mol. Entonces me va a quedar 20 gramos por equivalente. ¿Sí? Entonces, pero generalmente yo no voy a trabajar con masas equivalentes, yo voy a trabajar con concentraciones. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una concentración de calcio que es igual a 1 molar? Si yo quiero calcular la concentración en equivalentes sobre litro,
Yo acá tengo un mol sobre litro. Tendría que transformar este mol en equivalente. Y yo sé que eso lo hago multiplicándolo por, o dividiendo, ¿no? Por 2 equivalentes por mol. Acá tengo 2 equivalentes por mol, que esta es la carga del calcio, ¿ven? Entonces, ven, se elevan los moles, les queda 2 equivalentes por litro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, para que esto no sea tan complicado y no perdernos en lo matemático o en lo estrictamente químico y conceptual, yo les traje acá una tabla de conversiones. ¿Cómo hacer para convertir equivalentes a, miligramos por litro a equivalentes y viceversa? En realidad no solemos usar la concentración en gramos por litro. Vamos a la presentación si quieren. En realidad no solemos usar gramos por litro porque las concentraciones de iones en los sistemas en los que trabajamos nosotros son muy, muy bajas. Entonces utilizamos miligramos por litro. Si nosotros queremos pasar miligramos por litro a miliequivalentes por litro, tenemos que dividir por el peso equivalente. ¿Ven? Acá está el peso equivalente del calcio. ¿Ven? Esta es la masa molar, 40. Dividido 2, que es la carga, me da 20, ¿no? ¿Ven? Acá en el sodio es 23, en ambos casos porque tiene una sola carga. Acá hay una cosita para corregir, el fosfato tiene 3 cargas negativas, ¿sí? Acá hay un error, que lo aclaro, tiene 3 cargas, entonces 95 dividido 3 le da 32, redondeado, ¿no? Ven, entonces, si ustedes tienen una concentración en miligramos por litro y lo quieren pasar a miliequivalentes por litro, solamente dividen por el peso equivalente. Pero para saber el peso equivalente, tienen que conocer cuántas cargas tiene el ion y dividir la masa atómica o la masa molar del ion por el número de cargas que tiene el ion. ¿Se entendió esto? Sí, también decirles que pueden tener estas tablitas a la hora de hacer cálculos. Sí, es una tabla que pueden tener en los exámenes. La pueden imprimir, la pueden tener disponible. No tienen que memorizarse los números, sí entender de dónde vienen. Y tiene que ver con, o sea, hacia donde está dirigiendo la clase José ahora es hacia la forma en que ustedes van a tener que interpretar los resultados de los dictámenes de agua. Y estamos trabajando con cantidades de masa, los miligramos, muy pequeñas. ¿Por qué? Porque justamente las concentraciones de estos iones son muy pequeñas en el agua. Entonces, por eso el gramo va a ser miligramo y el equivalente va a ser miliequivalente, porque las concentraciones son muy bajas numéricamente hablando. Bueno, entonces, queda claro, ustedes tienen que saber convertir una concentración que está dada en miligramos por litro, pasarla a miliequivalente por litro. ¿Está? O que esté en mol por litro, pasarla a milimol por litro y llevarla a miliequivalente por litro, y viceversa. ¿No? Bien. Eso después lo van a ver con Ale, en la parte práctica. Bueno, habíamos mencionado hoy el hecho de que en función de esta concentración de la solución acuosa podemos tener distintas categorías. Podemos hablar de solución insaturada cuando la concentración está por debajo de la solubilidad, a una determinada temperatura y presión, ¿no? O sea que la solución insaturada es aquella solución que admite más soluto para disolver, hasta llegar a lo que denominamos solución saturada, que es una solución en donde la concentración es igual a la solubilidad. Ya esa solución no admite más soluto, y si yo agrego más soluto, ese soluto va a quedar como un sólido sin disolver. Que a veces confunden
esta condición de solución saturada con fase sólida sin disolver, la confunden con solución sobresaturada. Una solución sobresaturada es una solución que tiene más solutos del que puede disolver. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede pasar esto? Y bueno, a veces hay algunos artilugios, algunos métodos que uno puede utilizar como para hacer que un sistema admita más soluto del que le corresponde a una determinada presión y temperatura. Pero estos sistemas, estas soluciones sobresaturadas, son soluciones muy inestables. Son sistemas muy inestables que, ante cualquier perturbación, precipitan el exceso de sólido que tienen disuelto para convertirse en una solución saturada. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Bien. Bien, usen los micrófonos, charlemos, digamos algo. Bien. Ahora, ¿de qué depende esta cantidad de soluto que yo puedo disolver en un solvente y que llamo solubilidad? ¿Ustedes se acuerdan? La solubilidad la definíamos como la máxima concentración de un soluto que puede alcanzarse en un solvente determinado a una temperatura dada. Nosotros vamos a hablar ahora de la solubilidad en agua, que sería la máxima concentración de determinado soluto que yo puedo lograr. Si yo agregara soluto por encima de lo que corresponde a la solubilidad, va a quedar sólido sin disolver. ¿Se entiende? La solubilidad sería la solución saturada, la solución que tiene el máximo de soluto. Ahora, ¿de qué depende esa solubilidad? Y depende de varios factores. Depende de la naturaleza de la interacción que haya entre el soluto y el solvente, depende de la temperatura, de la presión y de la presencia de otros iones. Ese efecto se estudió ya en química general, vamos a ver algo la semana que viene, que se denomina efecto del ion común, si ustedes se acuerdan. ¿Fue esto? Bueno, en principio, si nos vamos a referir a la naturaleza del soluto y del solvente, la solubilidad de una sustancia en agua va a depender de la capacidad que tenga esta sustancia de interactuar con los dipolos del agua, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser solubles en agua? Y la mayoría de las sustancias inorgánicas, ya sean estas iónicas o moleculares, van a ser en algún grado solubles en agua porque van a poder interactuar con los dipolos del agua. Recordemos que esos dipolos del agua hacen que el agua tenga una constante dieléctrica bastante alta y eso le permita separar los iones en una solución. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo vimos en la clase anterior. Y también se van a disolver en agua las sustancias orgánicas polares. Y por otra parte, no se van a disolver en agua algunas sustancias inorgánicas, como las sustancias atómicas y las metálicas, que ya sabemos nosotros, esos tipos de sustancias no son solubles en agua. Sustancias atómicas, la arena, el dióxido de silicio, ¿no? La arena, el dióxido de silicio, el carbono grafito, perdón, el carbono diamante es una sustancia atómica, no son solubles en agua, y los metales, que tampoco son solubles en agua. Tampoco van a ser solubles en agua las sustancias orgánicas que no son polares, que no pueden establecer una interacción constructiva con los dipolos del agua. Bien. Estas sustancias que se disuelven en agua, puede ser que se disocien en iones. Si una sustancia cuando se disuelve en agua se disocia en iones, se le denomina electrolito. Y por el contrario, cuando una sustancia se disuelve en agua y no se disocia en iones, se denomina no electrolito. Las sales, por ejemplo, generalmente las sales y todas las sustancias iónicas, recuerden que no todas las sustancias iónicas son sales. Tenemos óxidos que son iónicos y no son sales, ¿no? Hidróxidos son iónicos y no son sales. Bueno, todas esas son electrolitos. Cuando se disuelven en agua, se disocian formando iones. Mientras que las sustancias, algunas sustancias moleculares se disuelven en agua y no generan iones, o algunas sustancias orgánicas que son polares y se disuelven en agua, no generan iones. Todas ellas se denominan no electrolitos.
ahí tenemos para los compuestos, algunos compuestos iónicos más comunes, las reglas de solución. Esto ya lo vimos en la otra clase, también yo se las mostré. Es importante que ustedes tengan en cuenta algunas de estos comportamientos, porque hay compuestos iónicos que son, que nosotros ya sabemos que son solubles. Por ejemplo, los nitratos son todos solubles, los acetatos son todos solubles, los cloruros son todos solubles, excepto, generalmente los cloruros, bromuros, yoduros, son todos solubles, excepto los de plata, los de mercurio, los de plomo. Esto quiere decir que si estos iones se encuentran en solución, tienen la posibilidad de precipitar como un sólido. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos visto en química general inorgánica, cuando vimos equilibrio de precipitación, y KPS. Bueno, y los sulfatos son solubles, excepto algunos como los de estroncio, el de bario, mercurio 2, ¿no? Y plomo. Y después, algunos compuestos inorgánicos insolubles, que generalmente los vamos a encontrar en la naturaleza. Ustedes piensen que todo lo que es soluble en la naturaleza va a estar en el agua. El agua, en contacto con el medio ambiente, solubiliza todo lo que puede, y no solubiliza todo lo que es insoluble. En este caso, como insolubles y constituyentes de los minerales que no son solubles, que están en forma de rocas, por ejemplo, en el medio ambiente, del suelo, vamos a encontrar sulfuros, carbonatos, fosfatos, hidróxidos, bueno, con algunas excepciones, algunos sulfuros de los metales alcalinos. Generalmente todas las sales de los metales alcalinos son solubles. Y bueno, esto después más adelante nos va a servir para evaluar un poco la composición de aniones y cationes de un curso de agua. Bueno, como ven, los sulfuros son todos prácticamente insolubles, entonces es muy difícil que encontremos sulfuros en agua, excepto que estén acompañados de algún catión, o tengan un origen en sales que son solubles. Bueno, otra cuestión que no quisiera dejar pasar. Por ejemplo, si ustedes ponen en contacto agua con que es un sulfuro algún sulfuro insoluble, que es el sulfuro de plomo, por ejemplo, sulfuro de cobre, en realidad no es que eso no se disuelva. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un equilibrio de solubilidad, o sea, una mínima, como es muy insoluble, una mínima cantidad de iones pasa a la solución. ¿Sí? La concentración es muy baja. ¿Se acuerdan? Porque el KPS es muy bajo. Que esté insoluble no significa que no haya iones. La concentración de iones es mínima, pero hay. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, José, escuchándote. Sí. ¿Pero se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, esta presencia de iones en el agua, como originaria por la disolución de electrolitos, lo que tiene un efecto en una propiedad del agua que es la conductividad eléctrica. Ustedes saben que el agua pura no conduce la corriente eléctrica. Para que se pueda conducir la corriente eléctrica es necesario que en un medio haya portadores de carga, haya especies que cargadas, que puedan movilizarse y llevar la corriente de un electrodo al otro. En el caso debido a la diferencia de potencial, en el caso de un cable de cobre, por ejemplo, usted aplica una diferencia potencial y lo que se mueven son electrones. En la instalación eléctrica de su casa, lo que se está moviendo a través de los cables son electrones, que son portadores de carga. En cambio, en una solución acuosa, es decir, si uno tiene agua pura,
la concentración de iones es tan baja, ¿qué iones hay en el agua pura? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Hay iones en el agua pura? No Alguien que contesta le porque entré a preguntar responda, yo. pobre José. Puede ser No, los voy a preguntar yo. mismos, A ver, podrían ser los no sé. mismos iones de hidrógeno que se hidrolizan. Claro, ¿quién habló? ¿Enzo? Sí, Bien, Enzo, los únicos iones que hay en el agua pura son justamente los iones de los protones y los oxidrilos que surgen de la disociación del agua. El tema es que es tan baja el porcentaje, el grado de disociación es tan bajo que no alcanzan estos iones para conducir de manera apreciable la corriente eléctrica. Entonces, si ustedes conectan acá dos electrodos a los bornes de una batería, no va a haber circulación de corriente eléctrica en el agua pura. La corriente eléctrica va a comenzar a circular cuando en el agua haya iones que puedan transportar las cargas desde el ánodo hasta el cátodo, hacia el ánodo y hacia el cátodo. Entonces, eso pasa cuando se disuelven electrolitos. La disolución de electrolitos incrementa la conductividad del agua. El agua tiene una conductividad eléctrica muy baja, pero cuando tiene electrolito disuelto, esa conductividad aumenta. Y mientras mayor sea el grado de disociación del electrolito, más todavía va a aumentar la conductividad. Recuerden que los electrolitos tienen un grado de disociación que es variable. Electrolitos fuertes, electrolitos débiles, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ácidos fuertes y ácidos débiles. El grado de disociación es variable. Bueno, esa medida de la conductividad de una solución acuosa, entonces es proporcional a la concentración de sales que tiene esa solución acuosa. Y en un curso de agua, a medida que el agua va tomando contacto con distintos minerales, va a veces aumentando e intercambiando y cambiando su composición iónica. Fíjense, tenemos un ejemplo de los aniones que predominan a medida que un acuífero hace un recorrido a través de un camino. Fíjense cómo la salinidad va aumentando, no sé si está bien dicho, río abajo, va aumentando y los aniones que prevalecen van cambiando. Nosotros después vamos a estudiar estos aniones y vamos a clasificar a las aguas en función de estos aniones y cationes que tiene, porque eso habla, composición de aniones y cationes, nos habla de la historia de esta agua, de dónde vino, qué camino pudo haber recorrido, etcétera. ¿Sí? Pero la medida de conductividad eléctrica es una medida muy importante que nos da una idea de la concentración de sales que tiene un agua, y que lo que tiene de bueno es que es una medida que se puede realizar en campo. Ustedes pueden medirla en el lugar, porque el dispositivo que se usa, que se llama conductímetro, es un dispositivo muy sencillo. Entonces pueden hacer la medida en el lugar en el que toman la muestra directamente. Y no tienen que llevar, porque otra medida de la cantidad de sales disueltas que tiene una muestra sería el residuo seco, evaporar todo el agua y ver qué sales me quedan, ¿no? Qué cantidad de sal me queda, pero eso tengo que hacerlo en el laboratorio. En cambio, a campo puedo hacer la medida de conductividad directamente. Bueno, de esas cuestiones van a hablar la semana que viene con Alejandra, ¿sí? La medida de conductividad y los residuos sólidos que pueden determinar en el laboratorio, que son indicadores de la salinidad de una muestra. Sí. José, así tomás agua y respirás. No, dale. Alejandra ya les anticipó que iban a terminar justamente la guía del TP1, y esto que está comentándole José sobre la conductividad, la salinidad, residuos secos, son todos conceptos que Ale va a retomar el miércoles, así que es de suponer que ustedes ya tienen que saber a qué hace referencia a ella, porque puntualmente lo que les va a comentar ella es cómo se miden y qué interpretación se les dan a los datos que
que les dan estos equipos. Y las unidades de medición de la conductividad, bueno, tiene que ver todo con eso, así que lleven al miércoles estos conocimientos que les está comentando José ahora, ya teniendo en cuenta que saben a qué hace referencia ella. Ella no les va a volver a explicar los conceptos, sino que les va a hablar directamente de cómo se miden, cómo se lee, y bueno, y lo que les quería contar es que en cuanto a lo que dice José de mediciones en campo, fueron evolucionando muchísimo las sondas con las que los ingenieros van a sus campañas. Ustedes en materias subsiguientes van a hacer campañas en río, y hoy, bueno, hace 20 años atrás, tener una idea de lo que pasaba con el agua de un río, de un arroyo o de un acuífero, implicaba esperar, llevar esa muestra a un laboratorio, que el laboratorio la analizara, que nos devolviera a los 15 días el resultado. Bueno, hoy hay un montón de variables que se miden in situ. In situ es esto que les está diciendo José, y es que uno va en una canoa, en una lancha, al río, baja una sonda y hasta la sonda está conectada a una computadora, entonces pueden hacer toda una trazabilidad de un ion o de la salinidad de un curso de agua, midiendo con una sonda que le registra casi todas las variables. In situ es en el lugar. Así que bueno, eso. Van con eso a favor. Ustedes van a tener, de aquí a 4 años cuando se reciban, van a tener que saber interpretar los datos de esa sonda, que tiene que ver con todo esto que está explicando José, pero van a tener el equipo que les va a medir todo solo. O sea, los químicos vamos en caída libre, te digo, José. Bueno, no, a ver, lo que suele pasar cuando uno hace, sería química analítica, esto es que uno todo lo mide y después no sabe qué hacer con eso. Ustedes en lo que tienen que entrenarse es en interpretar los datos que pueden obtener. Seguramente hace 20 años, 30 años, había datos, aspectos del medio, mediciones que uno no podía hacer y que ahora puede hacer. Bueno, el tema es saber qué hacer con esa medición, cómo interpretar, cómo cruzar un dato con otro y poder establecer conclusiones. Bueno, en eso ustedes tienen que entrenarse y bueno, vamos a tratar en esta asignatura de que ustedes algo de eso puedan lograr. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, los valores de conductividad eléctrica de algunas soluciones de agua, de distintos tipos de agua y de algunas soluciones como hidróxido de sodio, ácido clorhídrico. ¿Ven? Ahí la conductividad está en una unidad que se llama microsiemens por centímetro. ¿Ven? El agua ultra pura tiene una conductividad muy, muy baja. El agua para calderas, que es un agua que uno prefiere que no tenga sales disueltas, porque después, si no, se pueden formar incrustaciones dentro de la tubería, tiene que tener una conductividad baja. Fíjense el agua potable, fíjense la comparación del agua potable con el agua de mar. Bueno, eso no es una coma, es un separador de miles. El agua de mar, 53.000 microsiemens por centímetro. Bueno, y está bien que ustedes tengan una cierta idea de cuál es la conductividad aproximada del sistema en el que van a medir, porque eso de eso va a depender la calibración que ustedes hagan del equipo y la configuración del equipo que ustedes vayan a utilizar. Y ahí tenemos una curva que yo les quería mostrar, que nos da la relación que hay entre la conductividad eléctrica y los sólidos disueltos totales, que es una determinación que se hace en el laboratorio. Los sólidos disueltos totales es una determinación que requiere evaporar de alguna manera el solvente para quedarme con todo lo que sea sólido disuelto, que haya estado disuelto. Eso también requiere eliminar sólidos en suspensión, por ejemplo. Bueno, como ven, en una primera etapa de esta curva hay una relación, si se quiere, lineal, pero después ya se va curvando. Bien, pero hasta que llega un momento de
de saturación, ¿no? Donde la conductividad eléctrica es máxima. Bueno, esto seguramente lo retoma Alejandra el miércoles, pero le quería dejar yo algunos valores de referencia para que ustedes tengan en cuenta. Fíjense, un agua potable, como dijimos, tenía entre 2.500 y, bueno, acá las unidades están en microsiemens, acá. El agua potable acá dice 50 microsiemens, en realidad el rango aceptable es menor a 2.500, pero hay aguas salobres. ¿Alguno vive en algún lugar en donde el agua es potable pero es salada? ¿Tiene gusto salado? No. ¿No? Qué No, mala suerte que tenemos, Nancy. lo único que tiene es mucho sarro. Bueno, Lo tiene único que que Es un tiene agua es mucho dura. sarro. Es un agua dura, pero bueno, a lo mejor tu sentido del gusto se acostumbró a ese agua, pero a lo mejor vos invitas a un compañero, le das de tomar ese agua y le va a sentir un gusto extraño, le va a sentir un gusto salado. Esto porque son había alguien aguas de que si Santo bien son Tomé, potables, hay había- aguas que si bien son potables tienen un alto contenido de sales, que está todavía dentro de lo permitido, ¿no? nos estamos apilando con José. Había alguien No, de no, Santo sí te Tomé, escucho. me parece, en el grupo. Profe, Sí, hola. Hola, sí, buen sí. día. Sí, el agua acá es salada, ¿De dónde? Vos, de Santo Tomé. de Santo Tomé, No solo que bastante es salada. Bien. salada el agua de la canilla, sino ni hablar del río que les pasa ahí al lado. Claro, Sí, el tema es que sí. no es solo el que sea salada, sino que lo que hay que ver es qué iones están contribuyendo a esa salinidad, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene. Bien. Bueno, otro aspecto que quería yo charlar es que la solubilidad depende de la temperatura. Entonces, a ver, en el primer gráfico, ahí tenemos dos gráficos, ¿no? Y acá sí voy a preguntar. A ver, Ariela, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ariela, contame, en este primer gráfico, comparando el primer gráfico con el segundo gráfico, ¿las sustancias son de la misma naturaleza? ¿Las sustancias que vos ves? Cada curva pertenece a la solubilidad de una sustancia en función de la temperatura. O sea, compará, hay Fíjate varias... qué tipo de sustancias hay. Fíjate, la línea verde del primer gráfico, o la línea azul, ¿a qué pertenece? ¿Qué ¿A modelo qué de sustancia sustancia? pertenece? Son iónicas, Bien. Claro, son todas iónicas. Y en el gráfico de la derecha, ¿qué tenés? covalentes. En realidad moleculares, ¿no? Ujú. Moleculares, sí. Y a temperatura ambiente, a ver, Martín, ¿me escuchás? Hola, profe. Martín, ¿me escuchás? Bueno, te pregunto, Martín, a temperatura ambiente, Sí, estas sustancias de las que están al lado izquierdo, bueno, yo lo tengo a la izquierda en mi pantalla, y las ajá. sustancias que están al lado derecho, ¿se encuentran en el mismo estado de agregación? Pero que mire bien porque se ve pero malísimo acá en la computadora. Bueno, acá No tenés, alcanzo por a ver ejemplo, los números. al lado izquierdo, no hay que ver los números, fíjate, tenés nitrato de potasio, nitrato de sodio, bromuro de sodio, están en el mismo a temperatura ambiente, están en el mismo estado de agregación que el metano, el oxígeno, el monóxido de carbono. A ver, empecemos por lo más fácil. El dioxígeno, ¿en qué estado de agregación está?
¿Cuál, profe? El dioxígeno que está en el gráfico de la derecha. El oxígeno que respiramos. ¿En El qué estado oxígeno. Sí. No se encuentra en el mismo estado, profe. Bien. No, pero ¿en qué estado de agregación está? ¿Qué está, sólido, líquido o gaseoso? El oxígeno. A ver, alguien que lo Gaseoso. ayude. Gaseoso. Está gaseoso, Gaseoso. bien. Muy Y bien, el muy bien. nitrato de Sí. potasio. ¿Y el nitrato de potasio? ¿En qué estado de agregación va a estar? A temperatura ambiente. Las sales. Es una sal. ¿Las sales en qué estado de agregación están cuando están a temperatura ambiente, a la temperatura... Líquido. Estado La líquido. sal. La sal. ¿La sal? Pensá ¿Una en la sal? sal que Perdón. tenés en tu casa. Estado sólido, estado sólido. Ah, bien, En bien. estado sólido. Entonces, en el gráfico de la izquierda, lo que tenemos son solubilidades de sólidos, ¿no? De compuestos iónicos. Mientras que del lado de la izquierda, perdón, De la lo estoy derecha. mirando al revés. A la izquierda tenemos solubilidad de las sustancias iónicas. Creo que, si no me equivoco, todas son sales. Tenemos solubilidad de sustancias iónicas. Y a la derecha tenemos solubilidad de gases. A ver, ¿quién más está por acá? A ver, Juan Pablo, ¿se comportan de la misma manera la solubilidad de estos sólidos iónicos respecto de la solubilidad de los gases? Repito, la solubilidad de los sólidos iónicos y la solubilidad de los gases, ¿se comporta de la misma manera respecto de la temperatura? No se comportan de la misma manera. A mayor temperatura, los iónicos se hacen más solubles y los otros se hacen menos solubles. Muy bien. Generalmente, la solubilidad de los sólidos iónicos aumenta al aumentar la temperatura, con algunas honrosas excepciones ahí que vemos ahí en el sulfato de sodio, el sulfato de cerio, ¿no? Cuya solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Pero en general, el comportamiento es que la solubilidad de un sólido iónico aumenta al aumentar la temperatura. Aumentan de distinta manera. Ahí tenemos distintas curvas con distintos comportamientos. Hay algunos cuya solubilidad es prácticamente la misma. Fíjense, cloruro de sodio, cloruro de potasio, que está en verde y en fucsia, cloruro de sodio y de potasio tienen una solubilidad que varía muy poco con la temperatura, mientras que fíjense el nitrato de potasio, la solubilidad aumenta casi exponencialmente con la temperatura, ¿no? Bien. Y por otra parte, tenemos la solubilidad de los gases. Que la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura. ¿Ven ahí? Metano, dioxígeno, monóxido de carbono. Bueno, el helio, aparentemente la solubilidad casi ni varía con la temperatura, es bastante plana la curva esa, pero las otras curvas nos muestran cómo al aumentar la temperatura, la solubilidad del gas disminuye. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo aquí, si me permitís, José, Sí, cómo no. siempre les digo a los chicos, les comento, porque en esta zona hay mucha gente que pesca, ¿viste? Hay mucha gente pescadora. Entonces, el comportamiento de los gases, por ahí, para que no se lo olviden, siempre cuento la anécdota de por qué los peces de agua fría, como la trucha, el salmón, no podrían nunca vivir aquí ni en el río Salado, ni en la laguna Setúbal. Y no tiene que ver con lo dulce o lo salado para estos peces, sino que estos peces de agua fría son peces que se caracterizan por tener una alta demanda de oxígeno en su sistema respiratorio. Entonces, la explicación es, o la pregunta que yo les hago a ustedes,
¿Qué les parece con respecto al oxígeno, que es la variable que define que ellos sean aptos para aguas frías y más aptos para agua fría? ¿Qué les parece? En los lagos del sur o en los arroyos del sur, ¿va a haber más o menos oxígeno disuelto que aquí en la laguna nuestra? Hay más cantidad de oxígeno. Claro. Porque si está la temperatura del agua en donde ellos viven, va a haber menos cantidad, como dice ahí en el gráfico. Justamente, entonces, a medida que se va enfriando el agua en un curso de agua, en los arroyos del sur, en donde quien se fue, alguna vez tuvo la oportunidad de ir al sur, lo que se come, lo que se pesca son truchas y salmones. Son dos especies, las únicas que recuerdo porque no sé de otras, que tienen una alta demanda de oxígeno. Entonces, esos peces no pueden vivir en aguas cálidas justamente porque al aumentar la temperatura del agua, el oxígeno se disuelve menos y su sistema respiratorio no lo resiste. Y otro ejemplo que también les va a recordar o va a hacer que no se olviden de esto, es cuando hay alta mortandad de peces en los días de tanto calor que nosotros tenemos aquí, ni hablar en la zona del norte, en Misiones también. ¿Por qué se mueren tantos peces los días de tanto calor? ¿Qué pasa con el agua y con el oxígeno, que es lo que estamos analizando de solubilidad en función de la temperatura? ¿Qué pasa cuando el agua de la laguna Setúbal aumenta 4 grados, un día de 60 grados de temperatura aquí en Santa Fe, que los tenemos, ¿no? No hay tanto oxígeno, no hay el oxígeno necesario para los peces. O sea, al aumentar 3 o 4 grados la temperatura, miren aquí en el gráfico, yo digo miren aquí, aumenta la temperatura en 3 o 4 grados y la solubilidad disminuye en milimoles por litro abruptamente para el caso de un gas. Entonces, ¿qué hace eso? Que ni siquiera un sábalo o una... ¿Qué es lo que se pesca acá, José? Sábalos, surubíes, bueno, los bagres. los Sí. bagres, no les alcanza el oxígeno que está disuelto en el agua. ¿Por qué? Porque se disuelve mucho menos, porque el agua aumentó la temperatura, y entonces mueren por asfixia los peces. Así que ahí tienen dos ejemplos para no olvidarse más esto de la variabilidad de la solubilidad de los gases en función de la temperatura. Yo siempre se los cuento porque cuando hay mortandad de peces se dicen tantas cosas en las noticias, que la contaminación y todo. En los días de mucho calor, aquí en la costa se encuentran muchos peces muertos por esta razón. Eso, José, nada más. Bien, bueno, gracias. Bueno, en el caso de los gases, hay otra variable que influye en la solubilidad, que es la presión. Bueno, esto no influye en el caso de la solubilidad de los sólidos o líquidos. Ven que la solubilidad de sólidos y líquidos es constante al cambiar la temperatura, pero sí varía la solubilidad de los gases con la presión de un gas. Esto seguramente lo vieron también en química general como ley de Henry. La ley de Henry dice que la concentración de un gas es proporcional a la concentración molar de un gas en una solución, es proporcional a la presión parcial de ese gas sobre la solución. Entonces, cuanto mayor sea la presión del gas en la superficie del líquido, mayor va a ser la solubilidad de ese gas. ¿Se entiende esto? Por eso una soda que está cerrada, por ejemplo, en una botella de soda o de gaseosa, ustedes la tocan y está muy dura, porque hay adentro de una alta presión. Al ustedes abrir la botella, la presión que hay sobre la superficie del líquido pasa a ser la presión atmosférica. Ya no es más la presión del gas que estaba cuando estaba cerrado. Entonces, al caer tanto la presión, la solubilidad disminuye mucho de golpe y el gas tiende a salir porque se formó una solución que
que tiene una concentración por encima de la concentración de saturación. ¿Se entiende? A ver, ¿quién del aula puede explicar por qué si sacamos una botella de gaseosa de la heladera un día de verano que está divina, llegamos a la playa, no llevamos conservadora, la vamos a abrir y se hace un volcán con esa, cuando la abrimos? ¿Qué les parece? ¿Por qué ocurre eso cuando la sacamos del frío a la gaseosa con estas dos cosas que estamos hablando y la llevamos a la playa o a un lugar en donde hace mucho calor? ¿Qué pasa con el gas que está disuelto en la gaseosa o lo que sea? Puede ser que al calentarse aumente la presión del gas, entonces tiende a salir con mayor presión cuando se abre la botella. Al calentarse, No. calentarse, ¿qué analizamos? ¿Temperatura o presión? Calentarse sería la temperatura que tiene la botella, pero también influye la presión con la que está metida en la botella. Justamente. Al calentarse, ¿qué pasó con la solubilidad de ese gas? Lo mismo que pasaba cuando traíamos el pez del sur para acá. Al calentarse, la solubilidad del gas disminuyó. Y además, el factor que les termina de explicar José, al abrir la botella, el gas tiene la posibilidad de escaparse, y bueno, se escapa y arrastra líquido y se hace ese volcán típico de cuando abrimos una botella un día de mucho calor. Claro, ustedes piensen que cuando la botella está cerrada, la presión que hay sobre la superficie del líquido, la presión de gas que hay sobre la superficie del líquido es muy alta. Cuando ustedes abren la botella, que se escucha eso es gas que se está liberando y al estar abierta la botella, la presión que hay sobre la superficie del líquido es la presión atmosférica. Entonces, la solubilidad del gas a la presión atmosférica es menor que cuando la botella estaba cerrada. Entonces, la solución tiene que deshacerse del exceso de solutos gaseosos, porque la solubilidad a esa presión es menor. Entonces, a veces se deshace lentamente y a veces se deshace de golpe. En el ejemplo que explicaba Nancy, hay un factor, hay una combinación de factores que son la temperatura y la presión. ¿Está? Bien. Bueno, esta constante es una constante de proporcionalidad que se llama constante de Henry. Depende de cada gas, depende del solvente, de la temperatura, de distintos factores. Bueno, la densidad es otra propiedad que nosotros habíamos visto, ya charlamos sobre esto, recuerdan que la densidad de una solución cambia la densidad del agua es distinta a la densidad de una solución acuosa. Generalmente cuando uno disuelve un soluto sólido, la densidad aumenta. Ahí tenemos una relación lineal entre salinidad y densidad, ¿ven? Porcentaje de sal y densidad. Entonces, por ahí una medida de la salinidad de una solución acuosa puede ser la medida de la densidad. El tema es que la densidad es una propiedad importante en estos sistemas porque ustedes van a estudiar más adelante, seguramente van a ver que la densidad permite la estratificación de los cursos de agua, sobre todo, bueno, de los cursos que están más estancos, como los lagos, en donde hay una variación de la densidad a medida que que aumenta la profundidad. También hay una variación de la temperatura y de la salinidad. Está todo muy relacionado. Vieron que la concentración también depende de la temperatura, la densidad depende de la temperatura depende también de la profundidad. Entonces, bueno, todas estas cuestiones ustedes las van a estudiar seguramente más adelante en otra asignatura, pero siempre recordar que la densidad de una solución acuosa depende de la temperatura y también depende de la concentración de solutos que tenga esa solución. Y la medida de la densidad es una medida que
que me muestra de alguna manera cuál es la concentración de sales que tiene una muestra de agua. ¿Mm? Bueno, esto también ya lo habíamos visto, vimos cómo la concentración, la disolución de sustancias puede cambiar el pH del agua, y un aspecto importante, bueno, vimos que podía ser por disociación, si se trata de ácidos o bases fuertes y débiles, o por hidrólisis en el caso de sales, y acá me interesaría destacar los distintos casos de hidrólisis. ¿Se acuerdan ustedes que podían tener sales que, bueno, pues primero ustedes se acuerdan lo que es la hidrólisis? Vamos al pizarrón. ¿Estamos todos en el pizarrón? Bien, supongamos que tenemos una sal. Esta sal se va a disociar en solución acuosa, en aniones y cationes. Ahora bien, este anión va a tener la posibilidad de reaccionar con el agua tomando de ella los protones para regenerar el ácido débil liberando oxidrilos, ¿sí? Y el catión, por otra parte, va a hacer lo propio con los oxidrilos, va a tomar oxidrilos liberando protones, ¿sí? Estas dos se denominan reacciones de hidrólisis, ¿sí? En ellas, un anión o un catión toma protones o oxidrilos del agua para regenerar el ácido o la base que le dieron origen. Si ese ácido o base que le dio origen es un ácido o una base fuerte, esta reacción de hidrólisis no ocurre. Ahora, si ese ácido o esa base que le dio origen es un ácido o una base débil, esta reacción de hidrólisis tiene cierto grado, sucede en cierto grado, que depende también de la constante de acidez o de basicidad del ácido o la base. Y esto hace que el disolver una sal en agua altere el pH, porque al disolver la sal yo estoy generando concentraciones, altero las concentraciones de protones y oxidrilos, y ahí tengo los distintos tipos de hidrólisis. Si tanto el anión como el catión provienen, de ácidos o bases fuertes, esta hidrólisis no va a ocurrir, y la disolución de esa sal no va a alterar el pH del agua, como ocurre con el cloruro de sodio, el cloruro de potasio. Ahora, si ustedes disuelven en el agua una sal que tiene o un anión de ácido débil, como un acetato, por ejemplo, un acetato de sodio, ese anión va a tender a regenerar el ácido acético, que es un ácido débil, o un nitrito, por ejemplo. Entonces, esas soluciones van a tender a ser básicas. La disolución de una sal genera un pH básico. Si yo tengo un catión que viene de una base débil, si tengo el catión amonio, va a tender a regenerar el amoníaco liberando protones, con lo cual las soluciones de amonio tienden a ser ácidas. Ahora sí, también tengo el caso en el que ambas especies son, el anión y el catión provienen de especies débiles. Bueno, ahí el pH va a estar dominado por la fuerza relativa que tenga uno respecto del otro. Si quieren volvemos a la presentación. Ahí tienen entonces los distintos casos de hidrólisis, de sales formadas por anión de ácido fuerte y de base fuerte, anión de ácido fuerte y de base débil. Tienen algunos ejemplos. ¿A qué voy con esto? A que no es lo mismo para el pH, a los efectos del pH, no es lo mismo que yo disuelva cualquier sal en el agua.
No es lo mismo que el curso de agua pase por un yacimiento de tal o cual mineral, eso va a influir en el valor del pH, y el valor del pH me puede estar dando una idea de cuál es la historia de ese agua, por dónde ha pasado a lo mejor. El valor del pH combinado con la composición iónica me puede dar una idea de qué es lo que está pasando en ese curso de agua. ¿Se entiende? Sí, José. Les Hoy cuento en los día el químicos. valor hoy en día la medida de pH es una medida muy sencilla que se hace también con una sonda, un pHímetro en campo, pones el electrodo y te da el valor de pH. También están también incorporadas a esas sondas que se llaman sondas Sí, sí. multiparamétricas. O sea, ustedes imagínense, chicos, que tiran un cable largo desde una canoa y en una compu, en una notebook, van leyendo todas las variables. Y con respecto a lo que le decía José, yo siempre cuento que en una oportunidad en donde trabajé en un proyecto de la facultad con ingenieras que estaban haciendo el seguimiento de la contaminación de un arroyo en Entre Ríos, esto que les dice José de que el agua les da información de la historia o de qué lugar, por dónde pasó, hacíamos un muestreo en un arroyo de muy poco caudal en la zona de Sauce de Luna, si alguno de Entre Ríos no me acuerdo, Sauce de Luna, y bueno, pueblitos ahí cerca de Oro Verde, y el arroyo cambiaba abruptamente sus parámetros físico-químicos, el oxígeno disuelto, el pH y demás, que lo medíamos in situ, a partir de la proximidad de frigoríficos o de granjas, que es una zona de mucha producción avícola. Y bueno, de acuerdo a la información que nos daba el agua, deducíamos si había una granja o un frigorífico cerca. Así que fíjense la importancia de la interpretación de todo esto que les está comentando José. Porque si bien el agua es silenciosa, un análisis de agua nos puede dar mucha información sobre la actividad antropogénica que está cerca del lugar en donde muestreamos. Antropogénico, para el que no lo sepa, es toda la actividad que hace el hombre cerca de ese curso de agua y que lamentablemente todos los residuos los terminan en los cursos de agua, chicos, porque con tratamiento o sin tratamiento, todos los efluentes terminan su último destino en las zonas en donde hay ríos o lagunas, terminan en un curso de agua. Entonces fíjense, aparte de la interacción que tiene que tener un ingeniero en recursos hídricos con un ingeniero ambiental. Porque hoy las soluciones son de gestión compartida, justamente. Pero bueno, yo siempre cuento esa anécdota, era como que nos movíamos 1 kilómetro por el arroyo y cambiaban totalmente los parámetros físico-químicos, la conductividad, la acidez, y bueno, y un montón de otras variables que vamos a ir viendo a lo largo de las teorías. Y eso nos daba información sobre la cercanía de alguna actividad por ahí encubierta, ¿no? Y cercana a ese arroyo. Y de paso hablo un poquito para que José descanse la gola también. No, está bien. Si voy rápido me dicen. Bien, pasamos a otra cosa, propiedades coligativas. Bueno, nuevamente, ya las vieron en química inorgánica, en química general, vamos a repasar un poquito. Las propiedades coligativas son propiedades que dependen de la concentración de solutos. En este caso estamos hablando de solutos no volátiles, solutos que no tienen presión de vapor, y no de la naturaleza del soluto. O sea, son propiedades que van a dar lo mismo si el soluto es cloruro de sodio que si es cloruro de potasio, por ejemplo. Y son estas que tenemos acá: disminución de la presión de vapor, ascenso bulloscópico, descenso crioscópico, presión osmótica. Recuerden que estas propiedades dependían de la naturaleza del solvente, no de la naturaleza del soluto, y eso entraba
a través, ven, acá el parámetro de presión de vapor del solvente, constante ebulloscópica, que es una constante del solvente, acá para el agua es 0,52, ven, la constante crioscópica, que para el agua es 1,86, bien. Y acá tenemos un parámetro que es I, que es el factor de Van 't Hoff, que modifica todas las propiedades coligativas, y que indica, el factor de Van 't Hoff indica en cuántos iones se producen, cuántas partículas se producen a partir de la disolución de una sola partícula de soluto. Por ejemplo, y es distinto de uno para los electrolitos. Por ejemplo, acá tenemos la sacarosa. La sacarosa no es un electrolito, ahí en la tabla está aclarado, no es un electrolito, y como ven tiene un factor de Van 't Hoff igual a 1. Factor de Van 't Hoff igual a 1. Mientras que el ácido clorhídrico genera 2 iones cuando se disuelve. Genera un protón y un cloruro. Entonces el factor de Van 't Hoff es 2. El tema es que nosotros podemos hablar del factor de Van 't Hoff teórico, ¿no? Acá, por ejemplo, para abajo de todo tenemos, justo me aparece ¿a ustedes les aparece este menú que yo tengo acá? Sí, profe. Sí. La etapa contenido, bueno, fíjense ahí abajo de todo, ahí abajo de todo aparece el cloruro férrico, tiene un hierro y 3 cloruros, el factor de Van 't Hoff debe ser 4, y en realidad cuando uno lo mide, da 3,4. Bueno, esa medición también depende de la concentración del soluto, de la temperatura, entonces, pero está cercano a el valor teórico. Esto quiere decir que mientras mayor sea el factor de Van 't Hoff, más acusado va a ser el cambio, más importante va a ser el cambio en el punto de ebullición o en el punto de fusión. Ustedes se acuerdan, el ascenso ebulloscópico significa que la solución va a entrar en ebullición a una temperatura mayor que la del solvente puro. El descenso crioscópico indica que la solución va a entrar, va a fundir a una temperatura menor, se va a solidificar a una temperatura menor que el solvente puro. Y este efecto lo podemos ver acá en el diagrama de fases del agua. ¿Se acuerdan que nosotros analizamos este diagrama de fases la otra semana para el agua pura? Y ven cómo la línea de puntos nos muestra cómo se mueven las ramas del equilibrio líquido-vapor y el equilibrio líquido-sólido, se mueven hacia abajo, indicando ese descenso del punto de congelación y ese aumento del punto de ebullición. Siempre tengan en cuenta que el delta T crioscópico, el descenso del punto de congelación, es más amplio, es generalmente más amplio que el ascenso ebulloscópico. Esto es porque las constantes crioscópicas de los solventes son mayores también que las constantes ebulloscópicas. Bueno, el descenso crioscópico es una medida que se suele hacer en el laboratorio para estudiar distintos sistemas. Bien, ¿se acuerdan de esto? ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? No sé si hay que profundizar en algo que no se acuerden, me quieran preguntar. Por ahora bien. Bueno, recuerden que acá la concentración que usamos es la molaridad, ¿sí? Que son las moles de soluto que tenemos por kilogramo de solvente, excepto para el cálculo de la presión osmótica, en donde entra así la molaridad. Bien. Ahora, no todo lo que yo agrego en el agua se disuelve. Sí se mezcla, pero no todo se disuelve. Puede ser que se mezcle lo que yo pongo, pero a lo mejor no se disolvió.
Entonces, tenemos otros sistemas que se pueden formar además de las soluciones verdaderas, que ya lo mencionamos, que son los coloides y las suspensiones. ¿En qué se diferencian las soluciones verdaderas de los coloides y las suspensiones? En que en la solución verdadera, las partículas que tengo en la solución son aniones y cationes, o eventualmente moléculas solas que están disueltas. En cambio, en los coloides y las suspensiones, estas partículas están agregadas. Son partículas más grandes, no es que son moléculas más grandes, son partículas más grandes formadas por la agregación de moléculas. En el caso de los coloides, son intermedias en tamaño entre lo que serían las partículas en la solución verdadera y en la suspensión. En la suspensión las partículas son más grandes. Esta diferencia se ve también, o tiene un efecto, por ejemplo, cuando uno quiere separar estos sistemas, porque a lo mejor uno quiere separar las partículas en suspensión. Las partículas en suspensión sí se pueden separar por filtración y generalmente sedimentan, tienen una velocidad de sedimentación bastante importante porque son partículas más grandes. ¿Se acuerdan lo que es la sedimentación? Eso lo van a ver también ahora seguro con Alejandro. La sedimentación es un fenómeno en el cual las partículas que están suspendidas en un líquido se van al fondo por efecto de la gravedad. Uno podría aumentar la velocidad de sedimentación a través de la centrifugación, que es un procedimiento que se hace en el laboratorio con un instrumento que se denomina centrífuga. En el caso de los coloides, estas partículas no son tan grandes como para sedimentar, ni son tan grandes como para quedar retenidas por el papel de filtro. Bien, hay algunas propiedades interesantes de los coloides y las suspensiones que vamos a mencionar. En el caso de los coloides están formados por partículas dispersas que están partículas pequeñas que están dispersas en el seno de un medio dispersante, que en este caso es el agua, y que no son tan grandes como para sedimentar, pero son lo suficientemente grandes como para reflejar la luz, para dispersar la luz. Este efecto de dispersión de luz se denomina efecto Tyndall. Fíjense ahí en la imagen, lo que tenemos es un haz de luz que atraviesa dos soluciones. En la primera es una solución verdadera, porque ven que uno no ve el haz de luz que pasa por la solución. No hay partículas grandes que reflejen esa luz. En cambio, en la segunda tenemos una solución coloidal. Tenemos un coloide. También se le denomina solución coloidal. Por eso se le dice solución verdadera a la otra. En la solución coloidal, las partículas son lo suficientemente grandes como para reflejar la luz, y entonces uno ve el haz de luz que atraviesa la muestra. Ese efecto se llama efecto Tyndall, y lo presentan los sistemas coloidales, que no necesariamente son líquidos. Todo depende del estado de agregación del medio de dispersión, ¿sí? Los geles, las espumas, las emulsiones, los aerosoles, son todos ejemplos de coloides, ¿sí? Bueno, en algunos sistemas coloidales, y esto nos interesa a nosotros porque pasa mucho en el agua, en los acuíferos, las partículas coloidales tienen carga. Entonces, al tener carga, se rodean de partículas que tienen una contracarga, y eso hace que se repelan entre sí, como ven ahí en el dibujo. Eso ayuda a que esas partículas se mantengan dispersas en el medio y que no sedimenten. Los coloides son muy difíciles de separar, por estas razones, ¿no? Las partículas son muy pequeñas, pero lo suficientemente grandes como para rodearse de otros iones y repelerse entre sí y atravesar tranquilamente igual el papel de filtro. Por eso a veces para poder separar estas partículas que están en estado coloidal, uno tiene que agregar algunas
utilizar algunas técnicas como la floculación, por ejemplo, donde se agrega algún agente floculante, que lo que hace es adherirse a esas partículas, hacerlas más grandes, y ahí las hace sedimentar. O agentes espumantes también que las llevan para arriba y uno las puede separar en forma de espuma. Todas estas, bueno, son operaciones que ustedes no creo que en algún momento hagan, pero bueno, yo se las comento. Bueno, y por último tenemos las suspensiones. En las suspensiones las partículas son grandes y si uno deja el sistema quieto el tiempo suficiente, sedimentan solas y se van al fondo. Y por agitación, y son sistemas inestables entonces, pero si yo agito, lo puedo reconstituir y al ratito de nuevo voy a tener las partículas en el fondo del recipiente. Son sistemas que suelen ser opacos, porque las partículas son tan grandes que frenan directamente el paso de la luz, opaco o translúcidos, no se ve el efecto Tyndall, no se ve el haz de luz, sino que lo que se ve es una cosa más difusa, ¿sí? Ahí puedo diferenciar, digamos, una suspensión de un coloide. Y la suspensión, como decía, la partícula es tan grande que puede sedimentar y se va al fondo. Esto es una experiencia que se hace normalmente en el laboratorio cuando uno analiza una muestra de agua, si tiene sólidos suspendidos, se usan unos conos que se llaman conos de IMOF, en donde coloca la muestra y uno le deja un tiempo suficiente como para que sedimente y mide la cantidad de sedimento. Bien, no sé, Nancy, si vos querés agregar algo. No, iba justamente a comentar lo de los conos de IMOF, pero me lo sacaste. Me lo sacaste porque es un ensayo que, bueno, que ellos pueden llegar a ver en varios laboratorios. Si van a visitar alguna vez algún laboratorio, no hay laboratorio de sedimentología que no tenga sus conos de IMOF, que como, bueno, les comentaba José, se usan justamente para hacer esto, para medir la cantidad de sólidos sedimentables, que es también una variable que importa. Y bueno, eso, nada más, José, pero siempre me gana de mano con el concepto. Bueno, chicos, esto es lo que teníamos para trabajar el día de hoy. No hay yo les voy a poner en la página algunos artículos que me parecieron interesantes y que pueden extraer ustedes información como para complementar los conceptos que hemos visto en esta clase. Así que, bueno, y después cuando termine de procesarse el video lo vamos a subir para que lo tengan, y seguramente el miércoles que viene ya van a arrancar con la parte de conductividad y sólidos disueltos. No sé si tienen alguna pregunta. No, ninguna, profe. Yo por ahora. Bueno, también comentarle, José, bueno, ahí hay un alumno laureano que está avisando que está llegando tarde porque había realizado un parcial de cálculo. No hay problema, laureano. También comentarles, perdón, parece que los dos estamos con COVID, José, porque estamos con todo. Comentarles que en unas semanas les vamos a hacer un trabajito sobre algún artículo para que ustedes reflexionen sobre artículos, sobre contaminación, o sea, para que las clases no sean tan aburridas en cuanto que no queremos hacer clases magistrales. Tratamos de hacerlas lo más parecido posible a la presencialidad, y en la presencialidad el año pasado justamente hicimos, les dimos un artículo para que analizaran y para que ustedes nos cuenten y sobre todo reflexionen sobre las competencias que tiene un ingeniero en recursos hídricos, un futuro ingeniero. Así que bueno, eso va a ser en un par de semanas, pero el consejo que les damos es que vayan siguiendo la materia al día, y bueno, y esperemos que el miércoles que viene tengamos un poco más de éxito con la clase de práctica, porque bueno, ya pedimos las disculpas del caso, esperemos que los medios audiovisuales nos permitan
estar un poquitito mejor el miércoles que viene. Y si no, nos vamos y le damos clase en una plaza como van a dar en Buenos Aires. Vamos todos presos. Bueno, chicos, Bueno, nada más de mi parte, José. cuídense mucho, un abrazo y nos vemos la semana que viene. ¿Mm? Dale, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Lauriano, la clase va a estar grabada. El Lauriano es el chico que entró más tarde. ahora después la vamos a subir. Bueno, chau chicos, Chau, hasta el hasta luego. miércoles. Chau, chau. Chao.